Y el día de hoy nos acompañan y de verdad es un honor presentar Ginger Costa Jackson, quien pues hace el personaje de Carmen en la ópera, y además quiero compartirles que es la mezzosoprano del momento que nos acompaña el día de hoy, y Juan José Arias, coordinador editorial de la Ópera de Bellas Artes. Bienvenidos. Gracias. Un gusto que nos acompañen de verdad. Gracias por la invitación y por abrirnos el espacio para hablar de esta ópera Carmen. No, al contrario, de verdad, y más que es una nueva producción que estará disponible en el Palacio de Bellas Artes, como ya lo comenté, 22, 25 y 27 de septiembre. Cuéntenme acerca de la ópera Carmen. Adelante, díteme de qué labor del Carmen. Bueno, allora no hablo muy español. No, no te preocupes. Okay. Soy italoamericana, pero esta producción es una nueva producción y es tradicional. Tradicional. Y tenemos bailarinas flamencos. Bailarines de flamenco. Ed è bellissimo. Per quelli che amano la opera tradizionale gli piacerà molto. Para aquellos que aman la ópera en su forma tradicional, les va a gustar mucho. Ahora, a través de la historia es hacer como un viaje, ¿no? Porque se cuenta que es una ópera perfecta, elevada de la escuela francesa, una de las más originales, y qué mejor que ya ha dado la vuelta al mundo, ahora tenerla aquí en México. Así es. Questa opera è una troppo Sì. importante per Messico averla qui. Sí, es uno muy popular porque creo que es la música es tan bella y la historia se habla de amor, de pasión, de gelosía y después la muerte. Allora no c'è niente che manca. No falta nada. En esta ópera tiene celos, tiene amor, tiene pasión, tiene todo. Y se complementa a través de la música. Los directores que están a cargo de esta producción, platíquenos Así es. de ellos. Bueno, la orquesta y coro del Teatro de Bellas Artes, la orquesta está dirigida, bueno, en realidad todos, por Servadinich. Tenemos al director del coro Huésped, que es Carlos Aranzay, y todo se conjunta con la dirección escénica de Iona Weisberg. Ok, estará disponible 3 fechas, ¿cierto? Aquí Así en la es. Ciudad de México. Y me comentabas algo que me parece pues muy bueno para ustedes, ¿no? Que ya los boletos están agotados, pero también podemos disponer de esta producción de otra manera. Compártenos para toda la gente pues que quiera pues no perderse, ¿no? Esta producción de la ópera Carmen. Claro que sí, Paula. Como hoy en día tenemos tanta facilidad con la tecnología, Claro, sin duda. Livestream transmite la función del domingo. El domingo es a las 5 de la tarde. Estamos hablando del domingo 25. Sí. Pueden sintonizarla buscando por la página Livestream. Todavía no tenemos el link, pero podemos enviárselos. Y un poquito antes de las 5 pueden empezar a ver algunas entrevistas, algunos comentarios. La transmisión se hace también simultánea con una pantalla al lado del Palacio de Bellas Artes, sobre la calle Ángela Peralta, que da hacia la Alameda. Que toda la gente que esté caminando o rondando por las calles, ¿no? de la Alameda, o que quizás realmente pues quiera quedarse a ver toda esta producción, ¿no? Puede disfrutar de ella. Así es, hay una carpa, hay sillas, entonces van a estar disfrutándolo mucho, yo les aseguro. Me gustaría también conocer acerca de la trayectoria de Ginger, ¿no? Decía yo que es la mezzosoprano del momento. Su carrera, bueno, pues avala todo lo que ha hecho a lo largo de lo que se ha dedicado, ¿no? Le ha dado de la vuelta al mundo con este personaje y con muchísimas otras cosas. Y bueno, pues además su familia también, que está muy involucrado y empapado con esto. Cuénteme. Credo sì. Io sono nata in Italia, Nací en Italia, però mio padre è americano. mi papá es de Estados Unidos. Era un militare. Es militar. Tengo 2 hermanas più giovani, Más jóvenes. más jóvenes de mí, y cantan también. Y nosotros cantamos juntos, hacemos conciertos como en la Rusia, en California, y es muy bonito, me gusta muchísimo cantar con mis hermanas. Y la hermana después de mí, ¿se dice? Sí. Después de mí, Marina, vinci el concurso de Operalia. Ha ganado el concurso Operalia recientemente, que se presentó aquí en Guadalajara. Excelente. Y este año yo he cantado, en el Metropolitan, el ruolo de Rosina del Barbiere Sevilla, y Carmen yo lo he cantado últimamente con la ópera de San Francisco. Sí, que cantó en el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Barbero de Sevilla, y viene de cantar de San Francisco este mismo papel de Carmen. Ginger, ¿qué fue lo que te llevó a cantar, a dedicarte a esto? Y realmente pues lo has hecho de una manera extraordinaria. Sin duda, hoy se reconoce tu trabajo.
Io ho cominciato He empezado gracias a mia sorella Miriam, la più piccola, mi hermana Miriam, la más pequeña, perché lei è nata già che cantava. porque ella nació y ya cantaba. Por todas las funciones de familia en Italia, ella como 8 años se levantó en la mesa y cantaba. Y yo como, ok, wow, cantó ópera, como con la vocal. La voz impostada. como Impostada de Desde pequeñita. pequeñita. Y después, cuando yo tenía como 17 años, yo me digo, ok, mira, lei sta facendo molto bene. Lo está haciendo muy bien. Essendo che io sono la sorella più grande, penso che anch'io lo posso fare. Ah, como yo soy la más grande, yo creo que puedo hacerlo también muy Lo bien. che hace. Allora io sono andata in Italia per studiare nel Conservatorio di Vincenzo Bellini a 17 anni. Ella regresó a Italia para estudiar en el Conservatorio Vincenzo Bellini. Y después yo he hecho un concurso en Roma. Ok. Y cuando yo tenía 19 años y la direttrice del Metropolitan La directora del Metropolitan Así es. mi ha chiesto di venire lì la invitó a ir al Metropolitan per fare un'audizione di essere giovane artista. para hacer una audición de jóvenes artistas E allora sono stata accettata y fue aceptada y fue la storia. y ahí empezó la historia. Excelente. Pues de verdad, muchas felicidades. Te deseo todo el éxito que también nosotros podremos disfrutar. Y como ya lo comentamos, para la gente que ya tiene disponibles los boletos, qué maravilla, este 22, 25 y 27 de septiembre. Y si no, en la Alameda puede disfrutar también de esta gran producción, nueva producción, la Ópera Carmen. Gracias, Juan José. Gracias a Ginger. ustedes. Gracias a ti. Nos vemos a la próxima.